nuestro invitado, el doctor Ezequiel Adamowski, doctor en Historia, investigador del CONICET. También es columnista en el diario AR. ¿Y qué más? Es autor de un libro que a mí me interesó mucho en su momento y que además nos daba un RIP adelantado, ¿no? La historia de la clase media argentina. 2006 ya era el final, ¿verdad? Y acá seguimos diciendo que estamos en la clase media. No sé. Nos gusta. Nos gusta. Y de otro libro que también viene a tono de lo que estamos conversando hoy, que es El Gaucho Indómito. El Gaucho Indómito, no, anoté la bajada del libro. Pero es entre el peronismo, no, entre Martín Fierro al peronismo, sí, ¿verdad? Sí. A Perón, al 45. Bueno, bienvenido, Ezequiel. Bueno, muchas gracias. Además, bueno, una de las razones por las cuales te queríamos invitar hace rato también tiene que ver un poco con esta disputa, con esta nueva definición del antisemitismo, ¿no? Hay como una nueva definición del antisemitismo. Esto es, ¿hay un consenso? ¿No hay un consenso? ¿Qué pasa con esto del antisemitismo dentro de la comunidad judía? Si vos podés contarnos un poco, dentro de la tradición judía, ¿por qué se ha modificado de este modo? Bueno, la verdad no es un tema que yo conozca mucho. Lo que sí he notado ya hace bastante tiempo es que se viene expandiendo el uso de antisemitismo, ya no para denunciar el prejuicio racista o racial contra los judíos, sino para denunciar cualquier crítica al Estado de Israel, ¿no? Y además se viene aplicando con mucha insistencia sobre la izquierda, con la idea de que por criticar a lo que está pasando en Israel, el apartheid y la violencia contra el pueblo palestino, la izquierda es antisemita, ¿no? Per se eso es antisemita, como si no se pudiera criticar la política de cualquier Estado, ¿no? Porque, y eso es bastante preocupante y particularmente injusto porque la tradición de izquierda fue la tradición más judía también. Sí, muy abierta al mundo judío antes que ninguna otra. Pienso Simón Radowisky, no sé, claro, el anarquismo, los primeros... Cuando la derecha era muy predominantemente antisemita, la izquierda era la corriente política que abría los brazos al mundo judío, y desde muy temprano dentro de la izquierda los judíos fueron legión, y además desde muy temprano los judíos de izquierda cuestionaron el proyecto nacionalista israelí, ¿no? Lo que se llama el sionismo, la idea de un nacionalismo judío. Los propios judíos de izquierda lo criticaban antes de que existiera el Estado de Israel, consideraban que eso conducía o tenía una deriva autoritaria inevitable, y por supuesto también los judíos de izquierda siempre, desde que el Estado de Israel comenzó a ejercer violencia contra el pueblo palestino, lo cuestionaron, ¿no? Con lo cual no hay ninguna razón para subirse a esa costumbre de llamar antisemita a alguien por el mero hecho de criticar a Israel, ¿no? Más que una costumbre se ha convertido de pronto en una causa penal, digamos, ¿no? Sí, bueno, está pasando, eso es una vuelta de tuerca más. Está pasando censura por vía represiva y penal en Estados Unidos. Es muy preocupante. En estos días, hoy salió la noticia, bueno, Donald Trump viene presionando muy fuertemente a las universidades, donde hay un movimiento de crítica al apartheid israelí muy poderoso. Viene amenazando a las universidades con quitarle todos los recursos si no expulsan o sancionan o suspenden a los estudiantes que participan de este movimiento, ¿no? Algunas universidades, la Universidad de Columbia en Nueva York, por ejemplo, aceptó esto y expulsó a sus estudiantes. Metió a uno preso, ¿no? Aceptó que metieran a uno. Sí, y hoy tuvimos la noticia de que Harvard fue la primera universidad que se niega a aceptar esta amenaza, este chantaje, y bueno, no se sabe qué va a pasar. Sí, perdió, creo que perdió la mitad de los fondos seguro. Es una cantidad muy grande, ¿no? Pero está en juego nada más y nada menos que la libertad de pensamiento, ¿no? En las universidades, ¿no? En Alemania pasa algo parecido, se han suspendido conferencias de personas críticas a Israel, se han encarcelado a manifestantes, incluyendo manifestantes judíos, acusados de antisemitismo, lo cual es particularmente ridículo. Y en estos días hemos tenido en nuestro país el primer paso en ese sentido, que es el procesamiento de
de una diputada del Frente de Izquierda, Marina Biasi, también acusada de antisemitismo, de violar la ley antidiscriminación por haber criticado el Estado de Israel, ¿no? Lo cual es un despropósito. Sí, tenemos una profesora de secundaria condenada por haber hablado de Netanyahu. Voy a contestar una pregunta de una alumna. De todas maneras, lo que te quería preguntar, más allá de no evaluar el conflicto, pero sí entender si este telón de fondo que significa el genocidio que está perpetrando Israel sobre el pueblo palestino, ¿cambia el mapa emocional del mundo o cambia las formas de entender la guerra, la violencia, la humanidad misma? No sé, yo veo, leyendo los diarios, no es que Sí, yo sí. Soy un especialista en lo que pasa allí, ni mucho menos, pero sí veo dos cuestiones. Una es la total impunidad con la que se está llevando a cabo una limpieza étnica, con todas las letras, y que continúa a pesar de que, y esto es otro cambio, a diferencia de lo que pasaba, ¿no? Hace 10 años en los cuales todavía era muy difícil cuestionar el Estado de Israel porque estas acusaciones de antisemitismo estaban muy a flor de piel. Hoy ya esas acusaciones no convencen a nadie. La Corte Penal Internacional condenó a Netanyahu por crímenes contra la humanidad y pidió su arresto internacional. Naciones Unidas, con todas las letras, dijo que hay un genocidio en curso. Todos los organismos de derechos humanos aplican esa palabra, incluso la palabra apartheid, que hasta hace un tiempo solo se animaban la gente de izquierda a denunciarlo. Hoy todo el mundo sabe que esto está sucediendo, y sin embargo continúa como si nada, ¿no? Continúa como si nada. Algunos países siguen recibiendo a Netanyahu en violación de la disposición de la Corte Penal Internacional. Esto es muy tremendo, la verdad. Y al mismo tiempo hay otro cambio que es más auspicioso y que yo lo veo por todas partes, que mientras que todavía una parte muy mayoritaria de la comunidad judía sostenía el Estado de Israel, hoy veo cada vez más lo contrario, ¿no? Es decir, realmente hay pocos, en todo el mundo hay pocos judíos honestos o comprometidos que no estén diciendo que esto es una barbaridad y que no se puede seguir avalando en nombre del pueblo judío lo que hace un gobierno de extrema derecha de un país, ¿no? Claro. Que no representa a los judíos, en el mejor de los casos representa a los israelíes. Claro, totalmente. Bueno, te voy a llevar entonces de viaje hacia 2006, por lo menos hacia tu libro sobre la clase media argentina, donde en ese momento hablabas de un apogeo y una caída, ¿verdad? Quisiera ver cómo ves ese desarrollo hasta este momento. La clase media era como un orgullo argentino, digamos, no existía en el resto de Latinoamérica, ¿verdad? Bueno, parte de la identidad argentina, entrelazada con la identidad de clase media, es esta idea de que Argentina se distinguía del resto de América Latina por tener una clase media. ¿Cuándo poderosa, se empieza a vislumbrarse o a definirse ese perfil de clase media? Esa idea empieza a surgir, en verdad, es bastante más nueva de lo que uno imagina. Empieza a desarrollarse recién en la década de 1940, la idea de que existe una clase media, para empezar, porque eso no estaba claro antes. No era, incluso el vocablo clase media no era de uso común hasta bien entrado el siglo XX. Se empieza a desarrollar en el contexto del peronismo, un poco entrelazado con los debates políticos de la época, y aparece esa narrativa según la cual Argentina es un país de clase media, y el de es importante porque es como posesión, no propiedad de la clase media, un país prioritariamente de clase media, y esto relacionado con una narrativa que asocia la clase media con el desarrollo y el progreso del país, asocia también la clase media con lo europeo, con el ser hijo o nieto de inmigrantes, asocia esto con la narrativa de que entonces Argentina es un país blanco y europeo, y la contracara de esta identidad es que proyecta, se diga o no se diga, y muchas veces se dice explícitamente, sobre el bajo pueblo, bueno, la idea que es la contracara de esa Argentina, ¿no? Claro. El bajo pueblo como una especie de residuo que quedó de la época colonial, de gente mestizada, insuficientemente preparada para el progreso, irracional, poco moderna, marrón, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la idea de que hay una Argentina auténtica, entre comillas, que debería ser asociarse a lo europeo,
pero hay una parte de esa Argentina que indeseable que está más asociada a lo latinoamericano, ¿no? Eso por supuesto es una narrativa falsa en muchos sentidos, y que además ha generado en los vínculos entre las personas y en la política nacional un montón de consecuencias muy complejas, ¿no? Es muy difícil construir un país democrático en una sociedad que piensa que hay una mitad de la población que no debería estar allí o que no pertenece con pleno derecho a la nación, ¿no? Ahora pasa algo particular, que es que mucha más gente se percibe de clase media que la que realmente es, ¿verdad? Como que esa es un modelo, aún así ese modelo blanco, digamos, con orígenes europeos, con familias rastreables, ¿no? Esta idea de viajar a ver los ancestros, quienes los criollos no tienen, ¿no? Aun cuando debería haber también esa idea de la búsqueda del linaje. Sigue existiendo, digamos, la idea de pertenecer a la clase media tiene más que ver con esa modelo aspiracional o ese modelo tradicional que económico para vos. Sí, yo cuando hice la investigación para el libro lo rastreé en las encuestas disponibles que había, que fue una identidad que se fue expandiendo, ¿no? Como que cada vez más una porción mayor de la población argentina cree de sí misma que es clase media. Hubo encuestas recientes que marcan, depende cómo sea la pregunta, pero por ahí hasta 70-80% de las personas responden que son clase media, lo cual te da una idea de que hay una porción muy importante de gente que gana por debajo del mínimo, claro, que sin embargo se imagina de clase media, ¿no? ¿Qué sería ser de clase media? Claro, y esto para mí yo cuando empecé a pensar en esto, lo primero que imaginé era que eso tenía que ver un poco con el peso del estigma sobre ser de clase baja, ¿no? Claro. Como ser de clase baja está tan estigmatizado y además asociado a la inferioridad racial en nuestro país, ¿no? Lo que imaginé, que hasta cierto punto creo que es así, que todo el mundo trata de escaparse lo más posible de entrar en la categoría de clase baja y se agarra de la de clase media. Aparte, como que la clase media tiene una posibilidad de movilidad social, y la clase baja parece que se reproduce siempre, claro, en el fondo. Se supone que no es tan así, pero bueno, uno es parte del imaginario. Igual cada vez me fui convenciendo más de que hay otro elemento en esto, que es que Argentina es un país culturalmente tan democrático, ¿no? donde nadie acepta ser menos que nadie. Eso es un rasgo de nuestra cultura que es muy valorable, pero que tiene también algunas manifestaciones curiosas como esta, que es que todo el mundo se siente con derecho a apropiarse de esa categoría, ¿no? Es interesante una comparación que es divertida, que en las encuestas de autopercepción, en Inglaterra, por ejemplo, da mucho menor el porcentaje de gente que dice que es clase media. Mira. Da muchísimo menor que en Argentina, un país que es muchísimo más rico, que debería dar mucho más. Claro. Da mucho menos. Y eso es por un rasgo muy particular de los británicos, que tienen la idea de que nadie debe pretender algo que no es, ¿no? Entonces en Inglaterra, si uno es hijo de clase trabajadora, aunque sea rico, aunque tenga mucho dinero, sea un abogado exitoso y demás, uno cuando le preguntan de qué es, bueno, dice yo soy clase baja porque vengo de un hogar de clase baja, ¿no? Claro. Nadie tiene derecho a sacar el pie del lugar que le corresponde, ¿no? Argentina es un poco lo inverso, ¿no? Apenas uno saca una pata del charco, sí, ¿no? Ya se siente con derecho a ser considerado alguien de posición o de respetabilidad, ¿no? Entonces hay parte de esa inflación de la categoría de clase media, tiene un poco que ver con eso también. Queda poco, ¿no? Porque también este miedo que vos decías de la latinoamericanización, ¿no? De que la clase baja está más latinoamericanizada. Y sin embargo ahora, digo, en este momento, o por lo menos con el gobierno de Milei, es mucho más claro que nos estamos fundiendo en el resto del panorama de Latinoamérica en relación a la diferencia entre la clase baja y la clase alta. No hay nada en el medio. Sí, digamos, yo no diría que Argentina el rasgo distintivo fue tener una clase media, pero sí que fue desde hace mucho tiempo, desde la época colonial, diría, una sociedad más igualitaria que el promedio de la región, ¿no? Ese rasgo distintivo todavía permanece. Argentina sigue siendo un país más igualitario que Brasil o que Perú o que Chile pero ese rasgo se va disminuyendo cada vez más, ¿no? Es decir, nos vamos acercando a una sociedad cada vez más polarizada,
como es en general el continente al que pertenecemos. ¿Cuánto influye la universidad pública, por ejemplo, en la existencia de la clase media? Bueno, están bastante entrelazadas, ¿no? En la narrativa de qué es lo que aportó la clase media a este país, además del trabajo supuestamente honesto, honrado y la laboriosidad y las virtudes morales, digamos, hay un hito que es la reforma universitaria, ¿no? Asociada al radicalismo, ¿no? La idea de que la clase media llega al poder y la reforma universitaria tiene un poco que ver con eso. También es un poco fantasioso, pero en la narrativa funciona. La idea de que la universidad está asociada al ser de clase media, y creo que eso tiene un basamento, esa creencia tiene un basamento material, que es que efectivamente la universidad pública en Argentina es un canal de ascenso social muy importante, ¿no? A pesar de lo que dice María Eugenia Vidal y la gente derecha, hay mucha gente que es primera generación de universitarios que accede a la universidad pública. Bueno, yo mismo soy primera generación de universitarios, pero gente mucho más chica que está llegando a las universidades públicas y que encuentra allí un canal para mejorar su vida, ¿no? Esto tiene una base material que me parece que explica... Que ahora no sabemos si mejorar su vida es mejorar su vida simbólica o también material. Eso bueno, pero en cualquier caso, digamos, lo simbólico también importa, pero digo, me parece que eso explica una de las cosas que hemos visto en este último tiempo, que hay un deterioro de la creencia, ¿no? Y del respeto a todas las instituciones de nuestro país. Sin embargo, el gobierno se metió con la universidad y hubo una reacción popular muy grande a eso. Porque me parece que eso, cualquier persona, vaya o no vaya a la universidad, conoce a alguien de su barrio que está yendo, digamos, sabe que eso tiene una realidad material que no es fantasía, que eso es un canal de mejoramiento para la vida, y me parece que la defensa de la universidad tiene un poco que ver con eso, ¿no? También por eso mismo hay un ataque tan fuerte, ¿no? A ese emblema. La idea de que pueda haber todavía un ámbito público gratuito donde se encuentran personas de distinta condición y donde, bueno, no es que todos son iguales, porque las diferencias sociales dentro de la universidad también pesan, como en todos lados, pero de lo que existe es un lugar en el cual realmente alguien que viene sin credenciales puede salir con credenciales, ¿no? Total. Que no es muy frecuente en el mundo en el que estamos. Sí, cada vez es más difícil encontrarse, porque ya la escuela pública no es lugar de encuentro, no está cada vez más fragmentada. La escuela todavía lo fue hace muchas décadas, la escuela pública eso lo perdió, pero la universidad todavía lo conserva, ¿no? Bueno, te voy a llevar entonces, hoy estuvimos hablando bastante de las construcciones de masculinidad en este nuevo tiempo, donde parece que lo masculino de pronto tiene una relevancia, digamos, para la adhesión de los gobiernos de ultraderecha, ¿no? De esto, construir varones fuertes o agresivos o prolijos, ¿no? Por ahí, no sé si habrás visto por ahí videos donde le dicen a los chicos que tenés que, si tendés la cama ni bien te levantás, tenés más posibilidades de éxito, ¿no? Como... me interesa que hablemos del gaucho como construcción de masculinidad. No se ha tomado para nada bueno, en este gobierno libertario que agarra algunos íconos, pero el gaucho no ha aparecido. Es que también es que es medio clase baja, ¿no? Medio latinoamericanizado. ¿Cómo lo ves al gaucho dentro de este esquema de masculinidad? ¿Cuánto tiene que ver con la colimba? ¿Cuánto tiene que ver con los indios? ¿Cuánto tiene que ver con la nacionalidad, digamos? Bueno, el gaucho, el culto al gaucho está muy relacionado con la nacionalidad argentina, ¿no? El emblema, la encarnación de lo argentino, el arquetipo de lo argentino, es desde hace bastante tiempo, más de 100 años, el gaucho. Y ese culto estuvo, por un lado, relacionado con visiones nacionalistas, bueno, más en verdad, más del siglo XX. En la época de la conquista del desierto todavía no era un emblema retomado por el Estado, ni mucho menos. Pero sí fue, cuando sí lo retomó el Estado, que es en la década de 1930, sí quedó un poquito más asociado al nacionalismo más de derecha. Es la época que Milei pone como momento a donde tendríamos que volver, por eso también... Claro, en ese momento, en verdad, la visión de lo que debía ser un argentino era alguien asociado al proyecto europeo, ¿no? Y el gaucho en ese momento era la contracara de eso, era el emblema de una barbarie que había que dejar atrás, todavía en época de Roca, que es la época que imagina
Milei como la gloria de nuestro país. En ese momento todavía era un personaje más bien rechazado por la derecha de entonces, por los que estaban construyendo el país. Claro, era la figura del atraso. Uh-huh. Y además la figura que había alimentado las montoneras federales, ¿no? Una figura claro. de lo que había que dejar atrás, ¿no? Hay en mi trabajo yo traté de ver cómo fue que finalmente ese personaje, que era supuestamente lo que había que dejar atrás, termina convertido en todo lo contrario, que es el símbolo sí. de la nación. Y hay toda una historia muy interesante que arranca más o menos en la época de Roca, pero a pesar de la élite de entonces, que es que el gaucho comienza a ser una especie de vengador popular, ¿no? Una especie de héroe popular, el gaucho rebelde. Gauchito Gil. El gaucho como Martín Fierro, como Juan Moreira, que anda a los cuchillazos contra la autoridad estatal, que denuncia que la ley de los de arriba es injusta. Ese personaje se convierte en un emblema del bajo pueblo, y es un poco por presión de esa admiración popular por la figura del gaucho que finalmente un personaje de derecha como Leopoldo Lugones, un intelectual de derecha, propone en 1913 que el Estado argentino tome el gaucho y haga un culto de esa figura, y hace una operación bastante complicada, que es que trata de limpiarle, sacarle la parte subversiva, digamos, sacarle la parte rebelde, y construir una especie de gaucho como, bueno, el padre que da consejos, ¿no? Claro. El gaucho manso, ¿no? Sí. Pero la verdad es que siempre fue una figura muy complicada, muy difícil de controlar políticamente. Los primeros que utilizaron la figura del gaucho para hacer política, en verdad no fue la derecha, fueron los anarquistas. Ajá. Porque para los anarquistas estaba mandado a ser el gaucho, ¿no? Claro, una figura que andaba sí. acuchillando militares y policías, que criticaba la ley de los de arriba y que además protestaba contra los alambrados. Claro. ¿No? Para un anarquista era perfecto, los anarquistas lo usaron con mucha intensidad. Y cuando la derecha lo comienza a usar, un poco obligada porque ya es un emblema popular, tiene muchas dificultades para controlar el significado de ese emblema, ¿no? Uh-huh. Hay que ver cuando empiezan, por ejemplo, los militares, los sectores militares, a apoyarse en el Martín Fierro y el culto del gaucho, tenían muchísimas dificultades para explicar por qué estaban endiosando a un desertor. Claro. Que si algo no le gusta a un militar, es un desertor, ¿no? Sí. Y además uno lee Martín Fierro y habla peste de los militares argentinos, dice que son corruptos, tiene palabras muy, muy duras contra los militares, ¿no? Así que estaban teniendo que hacer un poco de malabares para aprovechar de algún modo esa admiración por esa figura del gaucho, pero quitarle la parte más crítica, más y ahora rebelde. Tenés a los gauchos asociados a perseguir mapuches. Y ahora sí, interesante porque, bueno, después de que esto pasó, todo el mundo quiere ser gaucho, ¿no? Una vez que es emblema de la nación, todo el mundo busca asociarse a la figura del gaucho. Lo buscó hacer, por dar dos extremos, desde los montoneros, ¿no? Que en los 70 buscaron su propio nombre, asociarse a esa figura del gaucho rebelde, hasta hoy la sociedad rural o los chacareros, ¿no? La gente, los empresarios rurales que también quieren ser tenidos por gauchos. Paisanos, más que paisanos. Todo el mundo quiere ser un poco gaucho. ¿Y los varones de hoy tienen algo que ver con el gaucho o qué? No, la verdad que no lo veo mucho en los varones actuales, la verdad no lo veo. No veo como un culto que sea entre los varones jóvenes, salvo quizás en algunos lugares, no lo veo. Sí está presente en clases populares en Salta, por ejemplo, o en el litoral. Hay algo todavía de eso, pero nada que ver con lo que era la primera mitad del siglo XX, que era así una especie de héroe que estaba en todas partes, el gaucho, ¿no? Claro. Ha ido perdiendo un poco esa... ¿Y el gauchito Gil cómo entra en esta historia? Y el gauchito Gil es lo que queda de eso, ¿no? Cuando uno le pregunta a los devotos del gauchito Gil quién era Antonio Gil, cuentan la historia de un gaucho rebelde, un gaucho matrero, ¿no? Un gaucho que es perseguido injustamente por la justicia. Una figura solitaria igual también. Figura solitaria. Y es interesante que esa rebeldía que hace algunas décadas se situaba en este mundo, ¿no? La rebeldía del gaucho era contra la autoridad, contra los de arriba. Esa rebeldía pasa un poco al más allá, ¿no? Al plano trascendente como un culto religioso, ¿no? La última, ¿y el gaucho judío? Eso porque ese no es tan solitario, el gaucho judío, ¿no? Eso es interesante porque la figura del gaucho era tan atractiva
y como emblema era tan abierto, ¿no? Todo el mundo, en esto hay estudios, ¿no? La sociedad bonaerense, no sé, del siglo XIX rural estaba llena de gente de 1000 procedencias, ¿no? Y bueno, con solo habituarse a andar a caballo, tomar mate, y uno ya podía ser gaucho o ser tenido por tal, y tan es así que incluso una población que era marcada como particularmente distinta, como los judíos, pudieron apropiarse de ese gaucho antes de que lo tome incluso la derecha, ¿no? Porque claro, el libro de los gauchos judíos es de 1910, es decir, antes que Lugones proponga que el gaucho sea emblema nacional, los judíos se habían apropiado de este emblema con algo de razón, porque efectivamente los judíos que vivían en el campo eran gauchos, salvo en la religión, eran